Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2022. Muy bien, pues bienvenidos y gracias por ser puntuales, ¿no? Ese es un valor que siempre debemos de tener las personas, ser disciplinados si queremos triunfar, tener éxito, ¿no? Bien, entonces estamos ya en nuestra 16ª semana abordando el tema sobre desarrollo humano 2 ya, ¿no? Porque la semana pasada habíamos visto el tema de desarrollo humano 1 con sus 4 primeras etapas, ¿no? Entonces ahora nos toca culminar este tema con las 4 últimas etapas, ¿no? Y justamente en el tema de desarrollo humano 2 entra la etapa de la adolescencia, ¿no? Es la etapa en la cual ustedes se encuentran, ¿no? Y acá yo me encuentro en una situación paradójica, estimados alumnos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, profe? ¿No? Porque yo digo, ¿cómo una persona de más de 60 años le va a hablar sobre adolescencia a chicos que tienen 16, 17 años, ¿no? Que justamente están en la adolescencia, ¿no? O sea, en estos momentos, ¿quién sabe más sobre adolescencia? Me parece que no es su profesor, sino son ustedes. Ustedes son los que están viviendo la adolescencia en estos momentos, ¿no? Entonces, uno de ustedes debería de salir a exponer, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema, qué cosas están viviendo, cómo lo están sintiendo esta etapa, ¿no? Entonces, pero bueno, como a mí me están pagando y yo soy el profesor, yo tengo que dar la clase, pues, ¿no es cierto? No queda otra. Y chicos, respecto a la adolescencia, ¿no? Respecto a la adolescencia, ¿será verdad o es mentira estos mitos que a veces hay en torno a la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos mitos en torno a esta etapa de la vida de las personas, ¿no? A veces dice que cuando dos padres se encuentran y están conversando, uno le pregunta al otro, ¿no? Si tiene hijos, ¿no? Y el otro dice, sí, ¿qué edad tiene tus hijos? ¿No? Ya mi hijo ya entró a la adolescencia, ¿no? Entonces el otro amigo dice que lo mira con compasión, ¿no? ¿Por qué lo mira con compasión? Porque asume que recién ahí va a tener problemas ese padre, ¿no? Y cuando tenga un hijo adolescente, cuando uno tiene un hijo adolescente, ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, acá se han construido algunos mitos, ¿no? Que el adolescente por naturaleza es rebelde, ¿no? O sea, el adolescente es un torbellino, es un volcán, ¿no? De emociones, ¿no? De reacciones, ¿no? Ese es un mito bastante extendido. El otro mito bastante extendido es que el adolescente se siente diferente, ¿no? Y muchas veces incomprendido, ¿no? Que hay una brecha generacional muy fuerte, ¿no? Entre él y los padres, ¿no? Por eso los adolescentes dicen, ¿no? Se siente incomprendido. ¿Qué hay de cierto en torno a estos mitos, estimados alumnos, ustedes que están en esa etapa, ¿no? Están fríos, ¿no? Es un poco, cuando uno recién empieza la mañana está un poquito aletargado todavía, ¿no? Está un poco aletargado. Es natural, ¿no? Hasta que ya nos sacudamos un poco, ¿no? Ahí Alejandro está escribiendo, ¿no? Acá he traído un video. Y eso es una barra de papaya, papaya para tu jugo, papaya para tu ensalada, papaya para tu... A ver, ahí están escribiendo. Ya, ahí Alejandro dice, es verdad, pero en distintos grados, ¿no? Y él dice que no es tampoco como lo suelen pintar, no es tanto como lo suelen pintar, ¿no? Entonces, o sea, Alejandro nos está diciendo que eso es relativo, ¿no? Eso es relativo y tiene razón Alejandro, ¿no?
O sea, no en todos los hogares se dan esas características. ¿Y por qué no en todos los hogares se dan estas características en los adolescentes? Porque más depende del trato, la actitud de los padres, no más depende de eso, ¿no? Entonces, es más cultural, social, por la influencia de nuestro medio, de nuestros padres, ¿no? Y Isabel dice, quizás tenemos algo de diferencia en cuanto a la ideología o conocimiento y postura sobre ciertos temas. Aún así, la brecha no es mucha. Siempre se puede solucionar las cosas con un par de conversaciones, ¿no? Sí, pues, sí, sí, sí. No es mucha, dice, esa brecha generacional, ¿no? Y se puede llegar. Fabiana, la crianza, sí, de verdad que sí, la crianza de los padres también influye mucho, ¿no? Porque dice que sean en algunas culturas se ha encontrado que no hay mucho estos problemas que muchos asumen sobre el adolescente. No se ha presentado estos problemas que muchos dicen, ¿no? Entonces, acá hay algunas, miren chicos, le he traído un video sobre algunas características de los adolescentes, ¿no? Y por qué son, en todo caso, por qué son así, ¿no? Ahora vamos a ver.
Bien, entonces ahí hemos visto algunas características que podrían estar teniendo los adolescentes, ¿no? Una característica, por ejemplo, que me ha llamado la atención y que recién hoy día, o sea, me he dado cuenta, tomado conocimiento, entonces, esa es la característica número 3. No sé si ustedes se han fijado en la característica. Ahí dice que los adolescentes son un poco destartalados, pero en realidad, ¿qué cosa quieren decir con eso? Que son un poco torpes, ¿no? Que son un poco, se les caen las cosas, se tropiezan, ¿no? Chicos, ¿y a ustedes qué es lo que más les llama la atención de su etapa de la adolescencia? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿No? ¿Qué, qué les sorprende? ¿No? ¿O qué inquietudes tienen sobre esta etapa por la cual ustedes están pasando? Miren, cuando a una persona le dicen cuál ha sido la mejor etapa de tu vida, ¿no? Esta respuesta depende de en qué etapa se encuentra la persona, ¿no? Generalmente las personas ya adultas como yo, ¿no? Bien adultas, adultas mayores, ya le llaman a partir de los 60 años, la mayoría dice que la mejor etapa de su vida ha sido la adolescencia, ¿no? La adolescencia, la etapa por la cual ustedes están pasando. Sin embargo, si a ustedes les preguntan, lógicamente ustedes van a decir la niñez, ¿no? Esa niñez, la niñez intermedia, van a decir ustedes seguramente, ¿no? Y nosotros, ¿por qué decimos, ya los adultos mayores decimos que la adolescencia ha sido o es la mejor etapa de nuestras vidas? Básicamente, yo le digo mi experiencia personal, ¿no? Porque es la etapa donde tiene su encanto, la etapa de la adolescencia tiene su magia, tiene su encanto, tiene su magia. ¿Por qué? Porque es la etapa de que las personas hemos tenido las mejores ilusiones, los mejores sueños, ¿no? Uno en esa etapa considera que puede conquistar el mundo, ¿no? Que puede conquistar el mundo. Esa es una característica que me parece importantísima, que después ya no lo he tenido, ¿no? Se ha ido apagando un poco. La otra es que en esta etapa uno ha cultivado los mejores amigos, ¿no? Esos amigos auténticos, ¿no? Esos amigos para siempre, ¿no? O sea eh, que si tú has cultivado una buena amistad con una persona, la vas a mantener para toda tu vida, ¿no? O sea, eso es lo más bonito también de esta etapa. Esta etapa también es bonita porque ahí uno conoce su primer amor, ¿no? O sea, cuando uno está enamorado también tiene su magia, ¿no? Entonces, son esos, hay la energía, la vitalidad que uno tiene en esta etapa, ¿no? Chicos, y entonces, ustedes, eh, ¿qué es lo que más le llama la atención de esta etapa? ¿Es cierto que los adolescentes son volubles? Muchos dicen, no, sí, los adolescentes son volubles. ¿No? Un día pueden estar bien y después, caramba, cambian su estado de ánimo, ¿no? Se vuelven apáticos, ¿no? Tristones. ¿Será cierto eso? Eso es siempre lo que me ha llamado la atención, ¿no? Ya. Bueno, Rodrigo dice, sí, he visto muchos casos, ¿no? Ujú. Ahí Fabián está escribiendo. Fabiana dice, cierto, me pasa, ¿no? Bien, sí, pues tiene estas características que son bien importantes en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Lo más importante en todo esto es empezar a conocernos, ¿no? Un poco a saber nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? A ir poniéndoles un nombre para poder ir manejando estos sentimientos que a veces nos desbordan, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué vamos a abordar? Perdón. ¿Qué vamos a abordar?
en este tema, Desarrollo Humano 2. La etapa de la adolescencia, luego la etapa de la adultez temprana, la adultez intermedia y finalmente la adultez tardía o senectud, ¿no? Las 4 últimas etapas es lo que vamos a abordar. Empezamos con la etapa de la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa comprendida entre generalmente los 11 y 20 años de edad, ¿no? Ese es su rango etario, ¿no? La adolescencia se considera, chicos, como una etapa de transición, es una etapa de tránsito entre el mundo del niño al mundo del adulto, ¿no? La adolescencia es una etapa de formación, ¿no? Acá en esta etapa uno tiene que aprender habilidades sociales, habilidades a escuchar, la empatía, ¿no? A expresarse, todas esas habilidades sociales uno tiene que aprender conocimientos, información, ¿no? Que les puede servir después como adultos, ¿no? Por eso es una etapa de oportunidades, no solamente es una etapa de crisis, porque muchos ven solamente un lado de la adolescencia, ¿no? Entonces, incluso dicen que una de sus sentidos etimológicos de adolecere no solamente es crecer, ¿no? Sino padecer también, ¿no? Entonces, la adolescencia, incluso una metáfora muy importante que les colocan, hay varias, ¿no? Varias metáforas. Una dice que la adolescencia es una metamorfosis. ¿Por qué una metamorfosis? Porque es una etapa de profundos cambios físicos, fisiológicos, anatómicos, ¿no? Cambios cognitivos. El adolescente eleva su capacidad de pensar, su pensamiento se hace más abstracto, mucho más abstracto, ¿no? Cambios emocionales, ¿no? Por eso hablan de una metamorfosis. Incluso otra metáfora que colocan a la adolescencia es que la adolescencia es un segundo nacimiento, es un segundo despertar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la adolescencia ya se abren al mundo, los chicos se abren al mundo, ¿no? No solamente ya están en el hogar constreñidos a lo que le dice papá, mamá, ¿no? Sino se abren al mundo, ¿no? Y lógicamente la adolescencia tiene un origen socio-histórico-cultural. ¿Por qué? Porque son las sociedades las que van determinando, ¿no? La aparición de estas etapas, ¿no? Dice, chicos, que antes de las sociedades industriales, o sea, en las sociedades preindustriales, no había adolescencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos hablando del año 1800, ¿no? 1700, no había adolescencia ahí, ¿no? Después ya, ¿no? Con las industrias, con la educación básica, pública, instalado, ¿no? En estas sociedades, ahí se comenzó a dar la importancia a la adolescencia, que la adolescencia tiene que prepararse para empezar a vivir en el mundo del adulto, tiene que prepararse. Y esa preparación es bastante larga, ¿no? Como 10 años prácticamente de preparación, de formación, ¿no? Entonces, es así. Ahora, vamos a ver a la adolescencia en sus 3 dimensiones. Nosotros habíamos dicho que el desarrollo humano tiene 3 dimensiones, una dimensión física, una dimensión cognitiva y una dimensión psicosocial, ¿no? En las 3 dimensiones tenemos que estudiar a la adolescencia. Empezamos entonces con el desarrollo físico. Dentro de la adolescencia hay un estadio de profundos cambios físicos, fisiológicos, ¿no? Esos cambios físicos y fisiológicos se conocen con el nombre de pubertad, ¿no? La pubertad. Cuando una persona se da cuenta que ha iniciado la pubertad, ¿cuál es la característica básica de la pubertad? A ver, chicos, la característica básica de cuando yo me doy cuenta que ya estoy en la pubertad. A ver. ¿No? ¿Qué es lo más característico de la pubertad?
Ahí está escribiendo Fabiana, Julián, ¿no? El ensanchamiento de hombros. Ya, eso es una característica, pero no es lo más determinante, ¿no? Ahí está, como dice Stephanie, ¿no? Como dice Stephanie, en el caso de las mujeres, la menarquia, ¿no? La menarquia. Entonces, la característica básica de que ya estás que se está en la pubertad es el inicio de la capacidad reproductiva. El inicio de la capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, cuando empieza ya como dice ahí Stephanie, ¿no? La ovulación, ¿no? O el proceso de espermatogénesis. Ya ese es eso es lo que marca la pubertad, ya. Eso es lo que marca la pubertad, ¿no? Entonces, allí en la pubertad se da, entonces, la madurez sexual, ¿no? Aparecen las hormonas, ¿no? Los estrógenos, ¿no? Los andrógenos. Y también otro dato importante, chicos, ahí en la pubertad es el famoso estirón, ¿no? El famoso crecimiento. Es decir, cuando eran niños, su estatura era acá, ¿no? Era acá. Cuando entra la pubertad, ¿no? Dan un estirón los púberes, ¿no? Y tú has visto que esos púberes se vuelven delgados por el crecimiento, flacos, ¿no? Un poquito flacos, por el estirón, ¿no? Y la pubertad también se ha visto que empieza antes en las chicas que en los chicos, ¿no? Incluso se han dado casos, miren, estimados alumnos, que chicas de 9, 10 años ya han iniciado su proceso reproductivo. De 9, 10 años, ¿no? Ya han iniciado su proceso reproductivo. O sea, se adelanta la pubertad en las chicas. Si tú no me quieres creer, ya cuando pase esta pandemia, un indicador es ir a un colegio de primaria, ¿no? 6º grado de primaria. Tú sabes que ahí el promedio de edad es 12 años. Ese es el promedio de edad, 12 años. Entra al salón, ¿no? Y saca al frente a una chica de 12 años y a un chico de 12 años. Y vas a comparar su estatura. Y tú vas a ver ahí que el chico, ¿no? Es todo bajito, enclenque, raquítico, ¿no? En comparación de la chica, ¿no? Así, chiquito. En cambio, la chica de 12 años ya es una señorita, ya. Es alta a comparación incluso a veces la mentalidad también, ¿no? La chica de 12 años ya está con la amiguita que mira, te está mirando, que se codea y mira, te está mirando, ¿no? En cambio, el chico de 12 años está pensando en sus jueguitos, ¿no? ¿no? Sus jueguitos, eso, ¿no? Es verdad, la pubertad en las chicas se adelanta, ¿no? Generalmente, ¿cuánto dura este estadio de la pubertad? ¿No? Generalmente de 2, 3 años, ¿no? Es lo que dura la pubertad. Ahora, allí en la pubertad se dan las características sexuales, ¿no? Tanto primarias como secundarias, ¿no? Hay dos características, primarias y secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales primarias? Son aquellos cambios relativos al aparato reproductor, femenino como masculino, ¿no? Allí esas son las características sexuales primarias, ¿no? Como vemos en el caso de la mujer, ¿no es cierto? Aparecen las hormonas, ¿no? Y aparece el proceso de ovulación, ¿no? Aparece el proceso de ovulación. Y en las mujeres, ¿no? La primera evacuación, ¿no? En este caso del óvulo, ¿no? Se conoce con el nombre de menarquía, ¿no? Menarquía. En el caso del varón,
aparece el proceso de espermatogénesis, ¿no? Entonces, ese proceso de espermatogénesis, en el caso del varón, con la primera producción de espermatozoides, eh, generalmente se da, chicos, en este evento que bien se conoce como el caso de los sueños húmedos, ¿no? ¿Saben ustedes los sueños húmedos, chicos? ¿Qué cosa es los sueños húmedos? Ya, Rodrigo, si conoces. Sí, sí, sí conocen, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Julián dice que no se acuerda, dice Julián. ¿Quieres que te haga acordar, Julián? Cuando tú tenías 12 años, de repente 13 años, ¿no? Tu cuarto, tu dormitorio, entrabas a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche, y lógicamente ahí tu dormitorio estaban con los pósteres, ¿no? Tus íconos sexuales, ¿no? Porque generalmente los chicos a esa edad tienen sus íconos sexuales, ¿no? Es decir, por quién sienten una atracción fuerte, ¿no? De repente, a ver, vamos a ver, de repente ya están recordando, ya están recordando de repente, ¿no? Ahí estaba quién, de repente Susy Díaz, ¿no? En bikini, ¿no? La tigresa del oriente, de repente ahí, ¿no? Entonces, son las musas de inspiración en algunas personas, ¿no? ¿No? Ya, y uno después se acostaba en su camita, ¿no? Y al día siguiente, ¿no? Esa sábana parecía húmeda ya, ¿no? De espermatozoides. Esos son los famosos sueños húmedos. Y ahí es el proceso de espermaquia. La primera producción de espermatozoides se le conoce con el nombre de espermaquia. Esa es la primera producción. Ya, entonces el adolescente inició su capacidad reproductiva, ¿no? Ya inició su capacidad reproductiva. Entonces, esas son las características sexuales primarias. Luego tenemos las características sexuales secundarias. Se presentan, chicos, estas características sexuales secundarias relativo a los cambios corporales que tienen un contenido sexual, ¿no? O sea, no es cualquier cambio, sino cambios corporales que tienen un contenido sexual. ¿Cómo los identifico, profe? Son esos cambios que nos van a permitir diferenciar el cuerpo de un hombre del cuerpo de una mujer. Miren, estimados alumnos, cuando se es niño, cuando se es niña, generalmente el cuerpo de ambos no se diferencia. Si tiene 7 años, 8 años, no se diferencia mucho. Tú coges a una niña, ¿no? Le recoges su cabello, le pones una gorrita, le pones un pantalón jean y una camisita, se ve como un lindo niño, es un lindo niño. Tú coges a un niño, ¿no? Le pones unas chapitas por acá, ¿no? Le pones una faldita y una blusita, una linda niña, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se diferencia. En cambio, cuando aparecen las características sexuales secundarias, los cambios entre ambos ya es marcado, es notorio. Y ustedes ya conocen esas características sexuales, ¿no? Secundarias, ¿no? ¿Cuáles son? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿no? Dice que lo más característico es que las caderas se ensanchan, las caderas comienzan a ensancharse, ¿no? Comienzan a aparecer los pezones, ¿no? Eh, Dice que cuando se es niña, las líneas de su cuerpo son líneas rectas, líneas rectas. En cambio, cuando aparece la pubertad, las líneas de su cuerpo son curvas, redondas, ¿no? Curvas, redondas. Son características sexuales secundarias, ¿no? Son características. En el caso del varón también se da otro tanto, ¿no? Eh,
Cuando se es niño, el cuerpo del varón es una tabla, así, ¿no? Una tabla. En cambio, cuando ya es puber, los hombros se ensanchan, ¿no? La cadera se estrecha, la cadera se estrecha. Dice que el cuerpo del hombre comienza a tener la forma de un triángulo invertido, ¿no? Un triángulo invertido. ¿Y qué comienza a aparecer? Los pectorales acá, pectoral acá, ¿no? Sus bíceps, sus tríceps, ¿no? A algunos le salen coquitos, ¿no? Claro que también es cierto que a algunos púberes la pubertad los ha estafado. ¿Por qué? Porque algunos púberes están que miran dónde encuentro mi pectoral, están que buscan su pectoral y no lo encuentran, ¿no? Bueno, pero ahí, ¿qué otra característica sexual secundaria? El cambio de voz, ¿no? Cuando es niño, la voz del niño ustedes ven, ¿no? La voz es aflautada, bien aflautada la voz del niño, chillona, ¿no? En cambio, cuando ya es puber, la voz es grave, ronca, gruesa, ¿no? Y ahí comienzan a salir los famosos gallos, pues, ¿no? De la modulación, ¿no? De la voz, ¿no? Entonces, eh, Rodrigo dice también depende de la genética, claro, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Bueno, ahí están escribiendo. Chicos, ahora, ¿por qué es importante estas características sexuales secundarias? ¿Sabes por qué es importante? Porque con su aparición aparece el fenómeno de la atracción sexual. Es decir, ya las chicas se están fijando físicamente en el chico, en los chicos, ¿no? Y los chicos también comienzan a fijarse físicamente en las chicas, comienzan a fijarse con la aparición de las características sexuales secundarias, ¿no? Y acá es clásica esas preguntas que dicen, es clásico esto, ¿no? ¿En qué se fija físicamente hablando un chico de una chica? ¿No? ¿En qué se fija? ¿Qué es lo que mira primero, ¿no? Entonces, es clásica esa pregunta, ¿no? Eh, a ver, ¿en qué se fija? No te estoy diciendo tu caso, por si no lo entiendas así, no te estoy pidiendo. ¿Tú qué sabes, no? ¿En qué se fija primero, físicamente hablando, un chico de una chica? Aunque eso ya se sabe, ¿no? Del hombre ya se sabe. Más bien dice que es un misterio la respuesta de las chicas, ¿no? Eso sí es un misterio. Entonces dice, ya Rodrigo, el cuerpo, ahí está Rodrigo, ¿no? Alejandro, la cara. Alejandro es más espiritual, él es más espiritual. Muy bien. Ya, muy bien, Julián. Nosotros los hombres nos fijamos en los sentimientos, ¿no? Ya, acá Paola en el rostro, muy bien, excelente Paola, ¿no? En el rostro. Algunos en los ojos, en la mirada, como dice acá, espérate, ¿quién? Fabiana, los ojos y la sonrisa, ¿no? Ya. Enrique, inconscientemente creo que en las caderas, ¿no? ¿No? Guido Barrientos, diría el corazón, pero ya usted sabe, ¿no? Y así, pues, ¿no? O sea, Isabel, ojos, limpieza, forma de pensar, ¿no? Claro, las chicas más se fijan pues ¿no? En la mirada, en la sonrisa, ¿no? Pero eso cuando de repente son chicas jóvenes, ¿no? Chicas jóvenes, pero si fueran chicas ya de 25 años, dice que no, han hecho encuestas, ¿no? Han hecho encuestas. Este, eh, Dice que ya las chicas maduras, ¿no? De 25 años así para arriba, físicamente hablando, estamos hablando físicamente, ¿no? ¿Qué se fijan? Dice chicas que se fijan en los glúteos del hombre. Si lo tienen levantadizos, esas nalgas, esos glúteos, parece que es una fijación ahí, ¿no? Este, en, en los glúteos del varón, ¿no? Entonces,
esa es la parte de las características sexuales, las características sexuales secundarias, ¿no? Las características sexuales secundarias. Y entonces ya está diferenciado, perdón, diferenciado uno y otro, ¿no? Ya se entendió, me parece, ¿no? Ya se entendió. Seguimos. Acá lo que estamos viendo es características físicas, ¿no? Características físicas. Empezamos. Ahora, en el desarrollo cognitivo, vemos el desarrollo. Y acá regresamos, ¿a quién? Al psicólogo suizo Jean Piaget. ¿Qué dice Jean Piaget? Jean Piaget dice que acá aparece el cuarto estadio. Acuérdense, Jean Piaget decía, primero, sensorio motriz, segundo, preoperacional, de 2 a 7 años, luego operacional concreto, de 7 a 11 años, y a partir de los 11 años, le dio operacional formal, ¿no? O lógico abstracto también se le llama, estadio operacional formal o lógico abstracto. Acá el adolescente eleva su capacidad de pensar, ¿no? El adolescente se vuelve más crítico, más cuestionador, y justamente por esta capacidad es que a veces hay problemas con los padres. ¿Por qué? Porque para el adolescente el papá ya no es el Dios, era para el niño, ya no es el Dios, ¿no? El que lo idolatraba, el que lo admiraba, el que lo veía como el superhombre, ¿no? Igual a la mamá, ¿no? El adolescente ya le ve defectos, le ve contradicciones, ¿no? Papá, tú dices que debemos ser honestos, sin embargo yo he visto que tú eres deshonesto en algunas cosas, ¿no? Y no aceptas tus errores. O sea, ya el adolescente tiene mejor capacidad de pensamiento, ¿no? Justamente porque comienza a tener este pensamiento operacional formal. El pensamiento operacional formal es el pensamiento, chico, de lo posible. O sea, el adolescente ya se adelanta al futuro, ya se adelanta al futuro, ¿no? O sea, el adolescente dice, o sea, ¿cómo me iría a mí si yo escojo ser abogado? ¿Cómo me iría a mí? Y comienza sus elucubraciones, ¿no? A ver posibilidades, ¿no? Orientándose al futuro, siempre, ¿no? Por eso dice que la realidad como parte de lo posible, ¿no? Su lógica es sí, P, entonces Q, ¿no? Algo así como, si yo fuera presidente, en realidad, ¿qué haría después, ¿no? Como presidente, ¿qué haría, ¿no? Metería a la cárcel a todos los corruptos, ¿no? Le daría pena de muerte, comienza a pensar el adolescente, ¿no? Es decir, el adolescente ya comienza a pensar en temas abstractos ya, no en temas concretos como el niño, ¿no? El adolescente comienza a pensar, por ejemplo, en la justicia, en la ética, ¿no? En el futuro, en Dios. ¿Existe Dios? ¿Cuáles son los argumentos a favor de la existencia de Dios? ¿Cuáles son los argumentos en contra de la existencia de Dios? Ya comienza a pensar esas cosas, ¿no? Por eso que un adolescente no tiene que ser reactivo, ya no tiene que ser reactivo, tiene que ser más reflexivo. Miren cómo es la diferencia entre el pensamiento operacional concreto y pensamiento operacional formal. Por ejemplo, si en el colegio, ¿no? Las reacciones son diferentes si se trata de una niña o se trata de un adolescente. Si en el colegio, por ejemplo, una niña saluda a su compañera que está llegando, ¿no? Y su compañerita ni siquiera la mira, se pasa de frente, ¿no? ¿Cómo reacciona esta niña de 8 o 9 años frente a ese desplante o a ese desaire de su compañera? Son más reactivas las niñas, ¿no? ¿Qué cosa dirá o qué comentará? Y esta estúpida, ¿qué se habrá creído conmigo? Se viene a sobrar conmigo, ¿no? Son más reactivas, más emocionales, ¿no? En cambio, la reacción de un adolescente, ya que tiene 15 años, ¿no es cierto? 14 años, su pensamiento más operacional formal, hipotético, deductivo, y se traza hipótesis, teorías. La adolescente, cuando le hacen ese desaire, ¿no? Ha saludado y no le han contestado, la adolescente es más reflexiva. ¿Y ella por qué será así? ¿No? Seguramente algo le han hecho en su casa y se viene a desquitar acá, ¿no? ¿Qué cosa se está trazando esta adolescente? Una teoría, un supuesto, ¿no? O de repente dirá, mira,
no le haga, no hay que hacer caso. Ella es así, media lunática, media lunática. Ya después se le va a pasar, te acordará de mí que se le va a pasar después, ¿no? O si no dirá, esta tiene un problema, ¿no? Sino que no lo quiere decir, ¿no? Entonces tú ves la capacidad de razonamiento es más elevada en la adolescente, es más abstracta, es más abstracta. Por eso que los adolescentes se mueven en el mundo de las ideas, ¿no? En el mundo de los valores, ¿no? Porque por esta capacidad, ¿no? Del estadio operacional formal, ¿no? Su pensamiento es más hipotético, deductivo, ¿no? En esta etapa, chicos, el adolescente puede resolver entonces silogismos, puede entender metáforas, puede entender refranes, ¿no? Entiende el significado de los refranes, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Ya entiende rapidito, ¿no? Capta inmediatamente el sentido, ¿no? De los refranes. A quien madruga, Dios le ayuda, ¿no? Y también te resuelve los famosos silogismos, ¿no? Como en todo lo mortal es temporal, todo lo viviente es mortal, ¿no? Todo lo viviente es temporal, ¿no? Entonces, ese es, por eso que dicen que los adolescentes elevan su capacidad de pensar, ¿no? Y ya ven problemas, críticas, cuestionamientos a su entorno familiar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se ha entendido? Sí, se cuestiona todo, ¿no, Rodrigo? Todo se cuestiona. Se vuelven más éticos, los vuelven más éticos, más moralistas se vuelven, ¿no? ¿No? Ven los problemas en, en la sociedad, los problemas de la sociedad, en la política, ¿no? Ya ven esos temas, ya, ¿no? Correcto. Ya. Lógicamente, miren chicos, si bien es cierto, ya el adolescente se mueve en el mundo de las ideas, ya está en el mundo de las ideas, sin embargo, en las primeras etapas, o sea, cuando el adolescente tiene 13, 14 años, ese mundo de las ideas tiene que ver con él mismo. Por eso que, o sea, todo lo evalúa en función de él mismo, ¿no? Por eso que dice que acá se presenta el egocentrismo racional. O sea, tiene pensamiento hipotético deductivo, pero en función a él mismo, ¿no? De su propia perspectiva, ¿no? Todavía está un poco inmaduro su pensamiento lógico formal, ¿no? Por eso que, producto de este egocentrismo racional, ahí se presentan dos características. Una se llama la audiencia imaginaria y la otra la fabulación personal, ¿no? ¿Qué significa la audiencia imaginaria? La audiencia imaginaria es una característica que se da a los 13, 14, 15 años, ya después va desapareciendo, donde el adolescente cree que las demás personas se fijan en él, ¿no? Se están fijando en él, que las demás personas lo están evaluando, lo están juzgando, ¿no? Tiene esa sensación los adolescentes, ¿no? Lo están mirando, ¿no? Por eso que el adolescente generalmente, eso se debe, ¿sabes a qué? Básicamente a su inseguridad. El adolescente a esa edad es bien inseguro, ¿no? Por eso que al adolescente cuando lo mandan a comprar cerca nomás a una tienda que está cerca, la esquina de su casa, ¿no? El adolescente antes de salir a la calle se mira 10 veces en el espejo. 10 veces se mira en el espejo, ¿no? Estaré bien vestido, ¿no? Y está muy autoconsciente de sí mismo. Cuando está caminando en la calle, ¿no? Estaré caminando bien, ¿no? Me estarán mirando, ¿no? Y si por ahí veo un grupo de 5 vecinos que están conversando, el adolescente ya cree que esos vecinos se están fijando en él, ya lo están evaluando, lo están cuestionando, ¿no? Y los vecinos ni siquiera lo miran, pero él tiene esa sensación, ¿no? Esa sensación, ¿no? Esa característica evolutiva que aparece generalmente, ¿no? En las primeras etapas de la adolescencia, entonces toma el nombre de audiencia imaginaria, ¿no? Yo sí me estoy acordando de eso, ¿no? Me estaba acordando, ¿sabes qué, chicos? De que yo me fijaba mucho en mis barritos, mi acné, ¿no? Y que los demás se podían estar burlando, mirándome, ¿no? Y a cada rato me miraban en el espejo, ¿no? Entonces sí me acuerdo de esta característica, ¿no?
pero es propio de la misma inseguridad, ¿no? Lo que pasa, chicos, que el adolescente está cambiando, su cuerpo está cambiando semana a semana, está cambiando, ¿no? Entonces, y si uno se mira al espejo, pues, ¿no es cierto? Y van notando esos cambios, eso le genera una cierta inseguridad también, ¿no? Luego tenemos la otra característica, la fabulación personal. Justamente porque el adolescente comienza a tomar conciencia que su capacidad de pensamiento sea elevado, ahora pone a todo el mundo en la casa contra la pared, ¿no? Entonces, elevado. Entonces, el adolescente se cree invulnerable, invencible. El adolescente se cree especial, ¿no? O sea, el adolescente cree que todo lo malo le puede pasar a fulanito, a sutanito, a menganito, pero a él no, ¿no? Por eso que el adolescente con la fabulación personal, el adolescente no mide los riesgos, ¿no? El adolescente se vuelve una persona, ¿cómo le podría decir? Imprudente, audaz, atrevido, ¿no? Así se vuelve el adolescente. Estamos hablando no de la edad que tienen ustedes, sino 13, 14 años, ¿no? Esos chicos de las primeras etapas de la adolescencia, ¿no? Y entonces, con esta característica, los adolescentes cometen entonces imprudencias, ¿no? Que incluso esto se convierte en accidentes. Por ejemplo, acá estamos viendo un juego que a veces, ¿no? No sé si tú has escuchado de estos juegos ¿cómo le llaman el ahorcamiento, ¿no? El ahorcamiento, ¿no? Y a algunos se les pasa la mano también, ¿no? Entonces, invitan que a otro compañero le coja del cuello, ¿no? Y a ver cuánto resisten así, ¿no? Cuánto resisten, hasta que uno tiene que decirle, ya para, ¿no? Porque ya va a perder la conciencia, ¿no? ¿No? Entonces, justamente por la fabulación. Incluso hay adolescentes, como no miden el peligro, algunos se van a playas que no conocen, ¿no? O sea, sí saben nadar, son adolescentes que sí saben nadar, pero se van a playas que no conocen, ¿no? Y por la imprudencia, ¿no? Se meten al mar, ¿no? Avanzan, primera ola, segunda ola, tercera ola, hasta que desaparecieron, ya no los viste nunca más, ¿no? Terminó ahogado, ¿no? Terminaron ahogados, ¿no? Entonces, la mayoría de accidentes se da justamente en esta etapa, ¿no? 13, 14, 15 años, los adolescentes cometen locuras, ¿no? A ver, chicos, en el caso de ustedes, ¿cuál es la mayor locura que ustedes han cometido en esa etapa? 14, 15 años. A ver, antiguamente, en mi generación, las locuras que cometían los alumnos es escaparse del colegio, ¿no? O sea, me parecía una hazaña escaparse del colegio, ¿no? Eran pocos los que se atrevían a hacer eso, ¿no? ¿No? Ahora no es tanto ya, ¿no? Todo el mundo, ahora es común escaparse del colegio, pero ¿no? Ya, Julián no cometió, no tenía esa característica, Julián, ¿no? Él era un santo con su aureola ahí, ¿no? Con su aureola estaba ahí, ¿no? Eh, ya, Rodrigo, ninguna, Sana, Andrea, ¿no? Ah, mira, Guido, entrar al cementerio de noche, ¿no? Es una locura, ¿no? Ustedes no han ido, a veces también los adolescentes, ¿sabes qué cosa hacen? A veces tienen una discusión en casa, entonces que el adolescente dice, bueno, al final acá nadie me quiere, ¿no? Yo estoy de más acá, ¿no? Estoy de más. Entonces, ¿qué hago yo acá? Mejor me voy, pues, ¿no? Mejor me voy, ¿no? Y se van de sus casas también, esa es otra de las cosas que se ven, ¿no? ¿No? Y salen así con sus 4 o 5 prendas como el Chavo del Ocho, ¿no? ¿No? A ver qué amigo lo hospeda, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Al cabo de unas horas o de un día para otro ya están regresando nuevamente, ¿no? ¿No? Ya Carla también era santita, ¿no? Ujú. Julián nunca tuvo ese problema porque nunca faltó a ninguna clase. Guido dice, locura no, pero sí un hábito, tirarme la pera para ir a las cabinitas. Claro,
Fabiana, hacer una fogata con los de mi clase y casi terminar. Uy, 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 eso está más fuerte, ¿ah? Lo de Fabiana está más fuerte, ¿no? A veces ustedes no han visto accidentes, ¿no? Que cometen los adolescentes de esa edad, ¿no? A veces ese chico de 14, 15 años, que su papá es policía, agarra el arma de su papá, ¿no? Y con sus amiguitos ahí, o la lleva al colegio, ¿no? O en su casa, y está manipulando el arma, ¿no? Y en eso, dice, ¿no? Se escapa el tiro, ¿no? Y mata al amiguito, ¿no? Así ocurren los accidentes. O algunos más osados, a ver, vamos a jugar a la ruleta rusa, ¿no? Con el arma, fíjate, jugar a la ruleta rusa, ¿no? Entonces, el adolescente en esa etapa no mide el peligro, no mide el peligro, ¿no? Es imprudente, muy, muy, muy imprudente, ¿no? Entonces, a eso se le llama, ¿no? La fabulación personal, ¿no? Bien, entonces ahí estamos viendo, Julián dice, en quinto lo de mi prom armaron sus bebidas tóxicas en plena clase. Claro, algunos, mira, a un alumno le pregunta, oye, ¿qué es lo más loco que tú has hecho en el colegio, no? Y el alumno, ¿sabe qué cosa me dice? Algunos, ¿no? Me dicen, profesor, cuando se terminaba ya el quinto año secundaria, fin, ¿no? Del año, ¿no? Tomar en el colegio, ¿no? Bebida alcohólica. Y con el director encima, decía, ¿no? Bien, entonces ya se entendió esto de la fabulación personal, ¿no? Ahora tenemos el desarrollo moral, ¿no? El desarrollo moral. Eh, para evaluar el desarrollo moral, nosotros vamos a tomar la propuesta de el discípulo de Piaget, Colbert, ¿no? Colbert. ¿Qué cosa es el comportamiento moral? El comportamiento moral es aquella donde uno hace una evaluación de su comportamiento en función a si lo considera bueno, justo o injusto o malo, ¿no? Entonces, es como cuando yo digo, mira, o sea, como alumno, por decirte así, ¿no? Yo digo como alumno de acá de la PRE, yo digo, ¿me estaré preparando a conciencia? Entonces, ya estoy haciendo una evaluación moral, ¿no? Entonces, si me estoy preparando adecuadamente, ¿no? Si me estoy preparando adecuado o no me estoy preparando adecuado, ya estoy haciendo una evaluación moral, ¿no? La evaluación moral entonces tiene que ver con el comportamiento bueno o malo, justo o injusto, ¿no? Adecuado o inadecuado, ¿no? Ese es, ese es el comportamiento moral. Y Colbert lo evaluó, ¿no? ¿En qué etapa se encuentran las personas en su desarrollo moral, ¿no? Y, y Colbert decía que para poder evaluar a una persona, no solamente hay que ver la conducta, no solamente hay que ver la conducta, sino también hay que ver la razón, por qué lo hace, el motivo, por qué lo hace, ¿no? Porque es diferente, chicos, miren, ve, si yo digo, yo lo ayudo, ¿no? Yo ayudo a mi amigo Pedro, ¿no? Lo ayuda a mi amigo Pedro, pero ¿y por qué lo ayudas? ¿Por qué lo ayudas? A ver, la razón, el motivo, ¿no? Bueno, yo lo ayudo por amistad, ¿no? Porque yo valoro la amistad, ¿no? Mira, ese es un buen argumento, ¿no? Ese es nivel convencional, ese es nivel convencional. Pero si la persona dice, no, yo lo ayudo a mi amigo Pedro, ¿y por qué lo ayudas? Yo lo ayudo, ¿sabes por qué? Porque en algún momento yo también voy a necesitar ayuda y espero que él también me ayude a mí. ¿Es el mismo nivel de desarrollo moral con el anterior caso? Evidentemente que no es el mismo nivel. En el segundo caso estamos hablando de un nivel preconvencional, por beneficios, ¿no? O sea, uno ayuda por beneficios, ¿no? Entonces, ese es otro nivel. Por eso, chicos, es importante que cuando ustedes le presenten un caso y les pidan evaluar en qué nivel se encuentra, no solamente fijarte en la conducta, sino también tienes que fijarte en el motivo, cuál es el resorte, por qué actúa así esa persona. Es importante eso para saber. Ahora, vamos a ver cuáles son esos niveles de desarrollo moral, ¿no? El primer nivel de desarrollo moral se llama preconvencional, ¿no? El segundo, convencional, y el tercero, postconvencional, ¿no? Entonces, son los tres niveles de desarrollo moral. Entonces, uno, dos, y el postconvencional, no, ahí está.
¿Cómo debo entender yo que una persona está en el nivel preconvencional o heteronimia? Cuando las personas actúan motivadas por un resorte externo. El resorte es externo, ¿no? Es un factor externo. ¿Cuáles son esos factores externos? Yo actúo porque quiero ganar un premio, por eso actúo, ¿no? Quiero obtener un beneficio, ¿no? Estudio porque mi papá me va a dar una bicicleta, por eso estudio, ¿no? Me va a dar un celular, por eso estudio, ¿no? Entonces, eso es preconvencional, es un factor externo, ¿no? O para evitar que me reprochen, ¿no? Que me critiquen, para evitar eso, mejor me pongo a estudiar, ¿no? Porque si no me voy a estar insistiendo en casa que tengo que estudiar, que mejor eso me aburre, mejor me pongo a estudiar. Entonces, ahí esa persona se está moviendo en el nivel preconvencional, ese preconvencional, ¿no? O si no, cuando las personas se fijan por la figura de autoridad. ¿Por qué estás estudiando? Porque mi profesora me dijo que estudie, porque va a haber examen. Por eso estoy estudiando, porque mi profesora me dijo que yo debo estudiar, ¿no? Ese es nivel preconvencional. Ustedes no han visto, por ejemplo, chicos, que los choferes de microbús acá en Lima solamente respetan las señales de tránsito cuando hay un policía al frente, ¿no? Cuando ven un policía al frente, por ejemplo, con el silbato, la papeleta ahí, entonces el chofer respeta ¿no? Las señales, la luz roja, la luz verde, van respetando, ¿no? ¿Por qué? Porque les van a imponer una multa, porque los van a llevar al depósito. Pero si no está el policía ahí al frente, hacen de las suyas, ¿no? Entonces, esas personas están en el nivel preconvencional, ¿no? El nivel más bajo. Que se supone que estos niveles, chicos, de nivel preconvencional se dan en niños de 7, 8, 9 años, ¿no? Porque mi mamá me dijo, mi profesora me dijo, ¿no? Entonces, la conducta es buena o mala en función de premios o castigos. En cambio, el nivel convencional, ¿sabes por qué por qué es convencional? Porque acá ya hay normas, ¿no? Acá ya hay normas. La persona tiene conciencia de normas, respeta normas, ¿no? Entonces, vamos a ponerle ahí, acá ya tiene conciencia de normas. ¿Por qué lo ayudas a Pedro? Por amistad. Ya tiene interiorizado una norma, el valor de la amistad. Y estas normas son consentidas por el grupo, por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas personas que dicen, yo llego puntual a la clase, ¿y sabes por qué llego puntual a la clase? Porque yo soy una persona responsable. Yo no necesito que alguien me esté diciendo que tengo que llegar temprano, ¿no? Yo llego temprano porque yo soy responsable y me considero responsable. ¿Qué cosa tiene esa persona? Ha interiorizado una norma, ha interiorizado un valor. ¿De quién? De su sociedad, de su cultura, ¿no? La sociedad, la cultura valora eso, persona responsable, persona cortés, amable, puntual, ¿no? Que sea un buen hijo, que sea un buen padre, ¿no? Ya ha interiorizado esa norma. Entonces la persona ya se está moviendo en el nivel convencional. Este es convencional ya, ¿no? Entonces, igual el padre que se preocupa por su familia, por sus hijos, por la esposa, ¿no? ¿No? Entonces, ya está en un nivel convencional. Y el nivel postconvencional, ya, esto, chicos, que se conoce con el nombre también de autonomía, es cuando las personas ya tienen jerarquizados sus valores. O sea, no solamente tiene valores, normas, sino ya están jerarquizadas. Esas normas, esos valores ya se mueven por un principio ético universal, ¿no? En este nivel, chicos, ya la persona se mueve, ¿saben dónde se mueve la persona? Se mueve en el mundo de la ética. Acá ya se mueve en el mundo de la ética. Vamos a poner acá. Uy, caramba, ¿qué pasa? Entonces acá se mueve el mundo de la ética, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Te das cuenta cuando, por ejemplo, hay conflicto de valores, ¿no? Hay conflicto de valores. Por ejemplo, si una persona
va a comprar a un supermercado, ¿no? Y compra sus productos que le cuestan 80 soles, ¿no? Va a la cajera y paga con un billete, ¿no? De 100 soles, ¿no? Y la cajera se confunde y le entrega un vuelto de más, ¿no? Entonces, en vez de entregarle pues 20 soles vueltos, le entrega 80 soles vueltos, ¿no? Y justo esa persona está pasando por apremios económicos, está pasando por apremios, necesita dinero. Entonces, ahí hay un conflicto ya de valores, ¿no? Sin embargo, como esta persona se mueve ya en el mundo de la ética, o sea, ya tiene un principio, la honestidad, esa persona ya tiene como principio de vida la honestidad. Entonces, ¿esa persona cómo va a actuar? Lógicamente va a devolver, señorita, usted se ha confundido, tome usted acá, ¿no? Lo que me está dando de más, ¿no? Ya es una persona ética, es una persona ética. Esa persona está en el nivel postconvencional, ¿no? Y es bien difícil llegar a este nivel, chicos, bien difícil, ¿no? Son pocas las personas que se mueven en este nivel de la ética, ¿no? Y eso es lo que le falta a nuestros políticos, ¿no? Nuestros políticos, ni siquiera en el mundo de los valores, ¿no? Peor será en el mundo de la ética, ¿no? Me vacuno yo primero, el resto, yo no sé, ¿no? Ya que como se llama, que se las arregle como pueda, ¿no? Entonces, o sea, no conocen lo que es la ética, ¿no? No conocen. Porque muchas personas, por ejemplo, algunos dicen, a ver, miren cómo reacciona. Por ejemplo, si no hay pandemia, están en clases presenciales, en colegios, ¿no? O universidades, alguien se encuentra un celular en el salón, ¿no? Pregunta, ¿de quién es el celular? ¿No? Por ahí alguien le dice, él no dice nada, ¿no? Entonces, ¿de quién es el celular? ¿No? De Pedro. ¿Quién es Pedro? Mi amigo. Ah, Pedro lo conozco, mi amigo, ¿no? Entonces, toma Pedro tu celular, ¿no? Pero de repente esa misma persona que se ha encontrado ese celular, ¿no? Pregunta si a alguien se le ha perdido un celular, ¿no? Y dicen de Ricardo, ¿no? ¿Y quién es Ricardo? A Ricardo no lo conozco, ¿no? O Ricardo es mi enemigo, ¿no? O a Ricardo no lo puedo ver, ya fue Ricardo con su celular, ¿no? O sea, esa persona dice que es honesto, sin embargo no actúa honestamente con sus amigos y con sus enemigos o con sus desconocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene un principio todavía dentro de sí, no tiene un principio, ¿no? Todavía le falta, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el nivel postconvencional. Es como esa madre, miren chicos, esa madre de familia que su hijo es delincuente, ¿no? Y le trae dinero, ¿no? Y la madre dice, no, dinero manchado con sangre, no puedo recibirte, hijo. Lo siento, no puedo recibirte. No puedo ser cómplice de tus delitos, ¿no? Vete con tu dinero. Así la madre lo necesite, ¿no? Ya la madre está moviendo en el mundo de la ética. Esa es ética. ¿Ya? ¿Se entendió los tres niveles de desarrollo moral? Acá tienen una pregunta fija, por ejemplo, chicos, ¿no? Tienen que entenderlo, porque acá tienen una pregunta fija, ¿no? Ya. Entonces, es como, dice que, ustedes saben quién fue Nelson Mandela, ¿no? Fue un líder sudafricano que estuvo como cerca de 30 años preso, ¿no? Luchó contra el apartheid, ¿no? Luchó contra el apartheid, ¿no? Entonces, justamente por su lucha contra el racismo, él estuvo 30 años preso, ¿no? Incluso dice que a los 15 años que estaba preso, como el movimiento contra el segregacionismo en Sudáfrica ya estaba fuerte, las autoridades racistas blancas de Sudáfrica le dijeron, señor, ya salga usted, ya es libre, le dijeron, ¿no? Sin embargo, Nelson Mandela le dijo, miren, señor, ¿qué hago yo saliendo afuera a la calle si sigue el apartheid, ¿no? Sigue el apartheid, ¿no? Prefiero seguir acá adentro, porque dentro su situación era un símbolo para la lucha, ¿no? Y dice que cuando él salió de la cárcel y después se dieron las elecciones, ¿no? Él salió, fue el primer presidente negro en Sudáfrica. Sudáfrica
el 70%, 75% de la población es negra, un 25% es blanca, ¿no? Entonces, esa era la política del apartheid. Entonces, cuando él salió presidente, los blancos, ¿no? Pensaban que ya iba a ser una poda, pues, ¿no? En todas las instituciones, Nelson Mandela, porque es negro, ha estado 30 años, viene con todo ese resentimiento Nelson Mandela, ¿no? Y entonces, en ese tiempo dice que el equipo de rugby, ¿no? El rugby era un deporte popular allí, ¿no? Como el fútbol acá en nosotros, ¿no? Estaba constituido ese equipo por puros jugadores blancos, ¿no? Puros jugadores blancos. Entonces, la mayoría pensaba que ya iban a colocar, pues, a negros de 2 metros de altura, corpulentos, a jugar rugby, de ahí a los blanquitos, todos iban a votar, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo, la selección nacional de rugby, estaba perdiendo en los campeonatos internacionales, ¿no? Entonces, el que menos pensaba eso. Incluso los partidarios de Nelson Mandela, en su comité político de su propio partido ya habían tomado la decisión, ¿no? En el Congreso Nacional Africano habían tomado la decisión de poner gente negra dentro del equipo nacional de rugby. Ya habían tomado la decisión, ¿no? Sin consultarle a Nelson Mandela. Entonces le pasaron la voz a Nelson Mandela que querían hacer eso, ¿no? Y Nelson Mandela de imprevisto se presentó en el Congreso Nacional con sus compañeros líderes del partido que habían ganado ya, era Nelson Mandela presidente, ¿no? Y dice que habló ahí y le dijo, miren señores, yo no he estado 30 años preso, ¿no? Por gusto, en vano, ¿no? Yo siempre en mi vida he luchado por la igualdad entre negros y blancos, por la igualdad entre negros y blancos. Y ahora que como negros estamos en el poder, no vamos a imponer la primacía de un negro sobre un blanco. Si ustedes quieren hacer eso, háganlo, pero yo no puedo ser su presidente. Tomen mi banda, no he luchado 30 años por eso, ¿no? Tomen mi banda y quédense ustedes con su presidencia, ¿no? ¿Qué cosa estaba pasando con Nelson Mandela? Él la igualdad lo tenía como un principio, ¿no? La igualdad lo tenía como un principio ético, ¿no? En cambio, hay muchas personas que es así. Cuando yo estoy abajo, ¿no? Lucho por un derecho, ¿no? Cuando yo estoy arriba, ya pisoteo al resto, ¿no? Entonces no tienen un principio todavía, ¿no? Bien, seguimos. Luego tenemos en el desarrollo psicosocial en la adolescencia, ¿no? Ahí regresamos a Erik Erikson. El conflicto que tiene que resolver un adolescente es el conflicto de identidad versus confusión de roles, ¿no? Y hemos dicho, ¿no es cierto, chicos?, que el adolescente desde los 12, 13 años está en proceso de maduración en la búsqueda de su identidad, ¿no? El adolescente a esa edad, 12, 13 años, se identifica con alguna figura. Generalmente son más fantasiosos, ¿no? El adolescente en esa edad es más fantasioso. ¿Qué cosa quiere ser, no? Quiere ser, por ejemplo, un jugador de fútbol famoso, no tipo Paolo Guerrero, Claudio, no, más Ronaldo, Messi, de esa talla quiere ser, ¿no? Se identifica. O un artista famoso, ¿no? O sea, su identificación es así, ¿no? A ese nivel. Ya después, poco a poco, van siendo más realistas, ¿no? Pero van buscando eso, ¿no? Su identidad. A la edad de ustedes, por ejemplo, ya son más realistas en escoger su profesión, ¿no? ¿Cuál va a ser su rol como adultos, ¿no? O sea, cuando encuentran esa identidad, entonces la adolescencia se está superando, ¿no? En su desarrollo psicosocial de manera madura, ¿no? Lo contrario a ello es vivir en la confusión de roles, es decir, yo no sé ni lo que quiero ser, ¿no? No sé ni lo que quiero ser, ¿no? O quiero estudiar 2, 3 profesiones a la vez, ¿no? O sea, estoy perdido, ¿no? O sea, vivo en la confusión de roles. Si yo ya llego a los 19 años de edad, 20 años sin saber qué estudiar ni qué hacer en esta vida, ¿no? Y quiero seguir teniendo mis años sabáticos toda la vida, ¿no? Entonces, estoy viviendo en lo que se conoce la confusión de roles, ¿no? Claro que también en el desarrollo psicosocial hay otras características, ¿no? Como que, por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? Búsqueda de la identidad. Otra característica es lo que hemos estado hablando en el video, ¿no? La inseguridad,
¿no? El adolescente, por los profundos cambios fisiológicos, hormonales, corporales, cognitivos, comienza a tener también inseguridad, ¿no? Acá se presenta también el primer amor, ¿no? Es una etapa muy bonita también, ¿no? Ese primer amor que uno nunca se olvida, ¿no? Hasta la vejez, ¿no? Eh, También se dan problemas de autoestima, ¿no? El adolescente tiene una fuerte necesidad de aprobación de los demás, ¿no? Que el grupo los acepte también, ¿no? Y eso tiene que ver con la autoestima. Luego también lo que hemos hablado, ¿no? La labilidad emocional, la inestabilidad emocional, ¿no? Entonces aquí el adolescente tiene un cúmulo de sensaciones, un cúmulo, y no sabe qué tipo de sensaciones son, ¿no? Y les parece inexplicable, sorprendente, el adolescente se siente raro teniendo esas sensaciones, ¿no? Y que no las pueda manejar, ¿no? No las pueda manejar. Entonces por eso se da la habilidad emocional. El adolescente no se entiende a veces, ¿no? Porque tiene esos, ¿cómo podríamos llamarle, chicos? Esa montaña rusa, ¿no? De emociones, su montaña rusa, ¿no? De emociones. Y también se da la búsqueda de la autonomía. ¿Qué cosa reclama más un adolescente? Que le den un espacio, que lo respeten, ¿no? Que ya no lo traten como un niño, ¿no? Es decir, que ya no lo estén fiscalizando, que ya no lo estén controlando tanto, pues, ¿no? ¿No? Que confíen más en él, ¿no? Entonces, incluso también reclama respeto a su privacidad, ¿no? Dice que los adolescentes comienzan a hacer sus retiros, ¿no? Sus aislamientos, para reflexionar sobre ellos mismos, ¿no? Y ya quieren que se respete su privacidad. A veces los papás no entendemos esto, ¿no? Y creemos que seguimos teniendo a nuestra niñita, a nuestro niñito, todavía de 8 o 9 años, ¿no? Pero ya nuestro hijo es un adolescente, ¿no? A veces el papá quiere hablar con la hija, de frente se mete al cuarto, al dormitorio de su hija ya adolescente, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? La hija adolescente se incomoda, se molesta, papá, por favor, que no te han enseñado a ti a tocar la puerta primero, ¿no? Toca la puerta primero, por favor, papá, ya veré yo si te atiendo o no te atiendo, ¿no? O sea, esas situaciones también se van dando, ¿no? Porque el adolescente reclama respeto a su privacidad, respeto a su intimidad y reclama autonomía, ¿no? Y estas son algunas de las diferencias y brechas que se van dando entre los adolescentes y sus padres, ¿no? Bien, entonces, a ver cómo estamos por acá en el chat. Hay una película sobre eso. ¿Sobre cuál, Alejandro? ¿Sobre qué eso? Ya dice Andrea, eso es cierto, profesor, pero también el padre dice, en mi casa mis reglas y me... Sí, pues esos son los padres autoritarios, ¿no? Los impositivos que siempre hay, ¿no? O sea, porque tienen el poder, creen que pueden aplastar al otro, ¿no? Muchos padres leen las conversaciones de sus hijos en sus redes sociales, ¿no? Qué bonito, en la relación entre padre e hijo hay dos elementos, la confianza y el respeto, ¿no? Esos son los dos valores que siempre hay que estar cultivando, confianza y respeto, ¿no? Bien, ya, acá dice Andrea Vilche, ¿no? Dice, profesor, ¿y qué podríamos decir frente a ello cuando indican en mi casa mis reglas y me atiendes, ¿no? Miren, mira, Andrea, ahí es bien importante tu actitud, cómo lo dices, en qué forma lo dices, ¿no? Y que tengas que estar tú convencida de lo que tú dices, ¿no? ¿Eso qué implica? Que cuando tú hables esos temas con tus padres, cuando tú quieras reclamar respeto, ¿no? Privacidad, ¿no? Entonces, es importante que tú lo plantees y lo digas en el momento oportuno, ¿no? Tiene que haber un momento oportuno, ¿no? No cuando tus padres están ocupados, no cuando tus padres están molestos, ¿no? Y lo más importante, tu actitud, ¿no? Serena, una actitud serena, ¿no? Que no lo hagas llorando, que no lo hagas suplicando, ¿no? O sea, serena, con convicción, ¿no?
Al principio de repente no te van a dar caso, ni te van a prestar atención, pero vas a insistir 1, 2, 3 veces y te aseguro que después te van a respetar, ¿no? ¿No? Porque ya no estás reclamando como una niña, ¿no? Estás reclamando como una adulta. Estás reclamando como una adulta. Tu actitud es clave. No transmitir duda, vacilación, rebeldía, renegar, ¿no? Con serenidad, con tranquilidad, ¿no? Cuando tú estés lista, cuando recién empieza tú a hablar estos temas con tus padres. Pero si no estás lista, lo vas a hacer llorando, lo vas a hacer quejándote, lo vas a hacer de manera muy sensible, ¿no? Demasiado sensible. Van a decir, este sigue siendo niña todavía, sigue siendo niña, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría recomendar, ¿no? Luego tenemos la adultez temprana, ¿no? La adultez temprana va de los 20 a los 40 años, ¿no? De los 20 a los 40 años. En el aspecto físico, ¿qué cosa tenemos como característica? Dice que en esta etapa es la cúspide del desarrollo físico. Está en todo su potencial el desarrollo físico. Y es lógico, chicos, ¿no? Una persona de 25 años, ¿de qué se puede quejar físicamente? De nada. Está con toda la energía, está con toda la vitalidad, ¿no? Con toda la resistencia en esta etapa de su vida, ¿no? Entonces es la cúspide del desarrollo físico, ¿no? En esta etapa, ¿no? Luego tenemos en el desarrollo cognitivo. En el desarrollo cognitivo se presenta el pensamiento postformal. Este ya no es una propuesta de Piaget, ¿no? Porque Piaget se quedó solamente en la etapa de las operaciones formales. Sus discípulos plantearon de que después de la etapa operacional formal aparecía esta etapa, ¿no? El pensamiento postformal, ¿no? Y el pensamiento postformal, chicos, es un pensamiento complejo. Así se le llama, pensamiento complejo. El pensamiento postformal tiene que ver más con la sabiduría ya, ¿no? En donde uno no solamente se fija en un aspecto de la vida, ¿no? De un problema, sino se fija en varios aspectos y saca una conclusión de todo ello, ¿no? O sea, acuérdate, mira, cuando uno es adolescente, ¿cómo ve la vida? ¿Cómo ve a las personas el adolescente? ¿No? Bajo dos polos. O sea, tiene una perspectiva binaria, ¿no? O blanco o negro. O estás conmigo, mira, o estás conmigo o estás contra mí. Defínete, ¿eh? Defínete, ¿no? Esa es una perspectiva binaria, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? La actitud hacia el examen, por ejemplo, ¿no? Si me saco buena nota, alto puntaje, ingreso el cielo, el paraíso, ¿no? Para mí, ¿no? Pero si saco mala nota en el examen, ¿no? Desapruebo, ya no ingreso, la vida ya no tiene sentido para mí, ya no tiene sentido para mí, ¿no? Ya atropéllame carro. O sea, esa es la perspectiva binaria, ¿no? Del adolescente, ¿no? Se va a los extremos siempre, a los extremos, ¿no? En cambio, con el pensamiento postformal, él ve salidas, ve alternativas frente a esas dos opciones que le puede dar la vida, ¿no? Cuando el adolescente, mira, algunos adolescentes también ya tienen pensamiento postformal, ¿no? ¿Por qué tengo que tener miedo al examen? ¿Por qué debería tener miedo al examen? De repente no sé, de repente no puedo ingresar con lo que sé, pero el examen me va a permitir saber dónde están mis fortalezas y dónde están mis debilidades. Voy a entrar de todas maneras. El examen va a ser un amigo para mí, ¿no? Y con eso me voy a acercar más rápido a mi meta, ¿no? O sea, ya saca una síntesis de esas opciones que él tiene, ¿no? Ese pensamiento postformal. Tú no has visto que en las relaciones de pareja también se da esto, ¿no? El adolescente a su pareja, quien quiere, la idolatra. La idolatra. Vanessa, Carlos, lo máximo, ¿no? Hasta le pone un altar ahí con su foto ahí, sus velitas, ¿no? ¿No? Y si por ahí la relación no va muy bien, falla, ¿no? Vanessa es lo peor como mujer, ¿no? Carlos, uf, una porquería como hombre, ¿no? O sea, se van los extremos siempre, ¿no? Porque tienen esa lógica, ¿no? En cambio, cuando una persona tiene pensamiento postformal,
Las personas son más realistas, más maduras, más sabias. Carlos, lo quiero, es mi pareja, ¿no? Tiene cualidades, pero también sé que tiene defectos, ¿no? Tiene defectos, ¿no? De repente, Carlos es a veces muy metódico, muy ahorrativo, ¿no? Me hace caminar 10 cuadras por no pagar un sol en el micro, ¿no? Pero pese a ello, lo quiero a Carlos, ¿no? Por esto y por lo otro, ¿no? O sea, saca una tercera conclusión de esa relación, ¿no? Es más realista, más madura, ¿no? Por eso que dice que este pensamiento, chicos, pensamiento postformal, es relativista, ¿no? No hay una sola opción, o no hay solamente dos opciones, ¿no? Depende del contexto, de la situación, ¿no? Por eso dicen es relativista. Luego también es dialéctico. ¿Por qué es dialéctico? Porque de dos posturas, ¿no? Una que se llama tesis, ¿no? El huevo, ¿no? Otra que se llama antítesis. ¿Quién fue primero? ¿Huevo o la gallina? ¿No? ¿Quién fue primero? Las personas sacan una síntesis, ¿no? No se dejan o sea, engatusar por estas posturas, ¿no? No, ni el huevo ni la gallina, ¿no? Ni el huevo ni la gallina fue primero. Esto fue producto de una evolución, ¿no? De una ontogenia. Plantea otros conceptos que puedan resolver estas contradicciones, ¿no? Eso hace una síntesis, ¿no? Por eso dicen que es pensamiento dialéctico. Y flexible, porque ven más opciones, no solamente dos opciones, ¿no? Hay una variedad de opciones. ¿Y sabes por qué aparece el pensamiento postformal? Porque no solamente utilizamos la lógica, la razón, como decía Piaget, para resolver un problema, sino que también para resolver un problema, nosotros utilizamos, ¿saben qué, chicos? Utilizamos nuestra experiencia, nuestras experiencias. Utilizamos de repente nuestros valores también para poder evaluar bien una situación. Utilizamos nuestra intuición, nuestras emociones, ¿no? Para poder evaluar bien una situación. Por eso que es pensamiento postformal. Con el pensamiento postformal entendemos contradicciones que tiene la vida, problemas que tiene la vida, ¿no? Es como, por ejemplo, miren, acá les pongo un caso, ¿no? Con el pensamiento postformal nosotros podemos encontrarle sentido a las contradicciones y a las paradojas de la vida, ¿no? Esta paradoja que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es decir, si a uno le pasa un hecho adverso o una fatalidad, ¿no? Uno no se queda lamentando, ¿no? Sobre esa fatalidad, ¿no? O añorando, ¿por qué no me fue bien? Me hubiera ido bien de esta otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa persona con pensamiento formal? Frente a esa fatalidad, ¿no? Ya le encuentra un sentido, ¿no? Ya le encuentra un sentido, ¿no? Esta fatalidad a mí me está enseñando a qué hacer fuerte frente a la vida, a no derrumbarme, ¿no? O sea, está sacando fortalezas que antes yo no sabía que las tenía, pero sí las tengo, ¿no? Ese es, y eso en base a qué lo sacas, en base a tu experiencia, ¿no? En base a tu experiencia, a tus emociones, a tus valores. No solamente es lógica, como tú te puedes dar cuenta, no es solamente lógica, ¿no? Hay muchas frases paradojales, chicos, ¿no? Y seguramente quien tiene más experiencia, quien aplica mejor sus emociones, sus valores, puede entender estas frases paradojales, ¿no? Por ejemplo, acá he seleccionado algunas, ¿no? Dice, el corazón, el corazón tiene razones que la razón no entiende. El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Cómo lo entenderías tú? A ver, con pensamiento poco formal. ¿Qué sentido le darías tú a esa frase? El corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Sabes quién te puede dar hasta una charla sobre esta frase? Los que han tenido experiencia con este tema, los decepcionados, esos que han tenido amores no correspondidos. Eso te hacen un libro sobre esta frase. Te dan una conferencia de 2 horas sobre esta frase, ¿no? Porque no es solamente aplicar lógica, ¿no? Sino también aplicar experiencia, ¿no? Aplicar valores, ¿no? Entonces, ahí están escribiendo.
Ya, Gira dice, un corazón no razona, por lo tanto es una falacia. ¿Ya? Ya, pero te estás yendo a un polo nada más, Guido. Todavía no es pensamiento formal. Te estás yendo a un polo, ¿no? No, tú saca una síntesis de las dos posturas, ¿no? Corazón y razón o cerebro, ¿no? Que los sentimientos son más fuertes, aunque esa persona te hace daño, la persona sigue insistiendo y no escucha razones. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto, Ángeles? Dice Carla, que a veces nos dejamos llevar por sentimientos del corazón sin analizarlo con detenimiento, ¿no? ¿No? Paola, a veces uno no muestra sus sentimientos, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Lo que pasa, chicos, que a ustedes se les complica porque ustedes no han tenido decepciones, experiencias así frustrantes, que han sido rechazados, ¿no? Que han sido traicionados, ¿no? Cuando uno ha querido a una persona. Les falta un poquito más de experiencia para que puedan entender mejor de repente esta frase, porque más se cargan a un polo, se cargan ustedes, ¿no? ¿No? Entonces, acá dice Enrique, muchas veces se comete el error de hacer cosas que nos podrían llevar a un arrepentimiento por estar cegados a un sentimiento que puede ser dañino, ¿no? Claro, ajá, sí, sí, sí. Dice Isabel, el corazón, entre comillas, suele sentir cosas que a veces no pueden explicarse con palabras. No puedes evitarlos ni detenerlos, pero están allí, ¿no? Como dice Isabel, tiene su fuerza, ¿no? Tiene su fuerza, ¿no? Es decir, si ese sentimiento te hace daño y te está haciendo daño, ¿no? Porque aparentemente no tiene razón, sin embargo, debes hacerle caso, debes escucharlo, debes descifrarlo, saber qué cosa te está diciendo ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Y no sentirte mal por esa decisión, por esa frustración, ¿no? De repente has tenido una necesidad de amor muy fuerte, demasiado fuerte, o has visto cosas que la persona no tenía, pero tu necesidad de sentirse querido, tu necesidad de sentirte querido te ha hecho ver cosas que esa persona no las tenía, te has estado engañando, ¿no? O sea, ese es pensamiento postformal, ¿no? En ver los dos polos y sacar una síntesis de eso, sacar una síntesis, ¿no? Eso tiene que ver con sabiduría, pues, pensamiento complejo, ¿no? Y chicos, y eso, bueno, pues lo da la experiencia, pues, ¿no? No solamente la lógica, el razonamiento, sino tus emociones, tus experiencias, tus valores, ¿no? Ustedes se están complicando la vida porque no tienen experiencia, ¿no? Con estas frases, ¿no? Isabel, pero desde lo más personal creo que siempre es bueno sentir, es lo que, no correcto, es lo que más nos hace humanos, correcto, por lo que negarlos tampoco es bueno. Aún así debemos tener la lógica suficiente para detenernos antes de hacer. Muy bien, excelente Isabel, excelente reflexión, bonita, bonita tu reflexión, me gustó. Muy bien, Iván. Al final tenemos que caer para aprender, ¿no? Mira, qué interesante. Así sintético fue al corazón. Iván fue al corazón de frente, a la yugular ha ido Iván. Bien, entonces, vamos a avanzar, chicos, porque miren, ya 9:30, a veces nos emocionamos tratando estos temas y no vemos la hora, ¿no? Y no vamos a terminar. Ya, avanzamos, vamos a correr, ¿ya? Vamos a correr. Luego tenemos el desarrollo psicosocial, intimidad versus aislamiento, Erickson, ¿no? Una persona ya de 25 años, chicos, es una persona que ya debe mejorar el vínculo con las otras personas, ¿no? Un adolescente le gusta tener cantidad de amigos, ¿no? Esa es su lógica del adolescente, ser popular, tener cantidad de amigos. El adulto temprano le interesa tener buenos amigos, excelentes amigos, se preocupa por la calidad de la relación, ¿no? Una buena pareja, una buena compañera, ¿no? No estar ahí superficialmente conquistando una, otra, ¿no? Como picaflor así, ¿no? Entonces, ese es el conflicto de intimidad versus aislamiento, ¿no? Luego seguimos. Adultez intermedia, de 40 a 65 años, ¿no? Bueno, esta es mi etapa, pues. Acá sí tengo que hablarles bastante, porque esta es mi etapa, esto es lo que yo estoy viviendo en estos momentos, ¿no? En el desarrollo físico, ¿qué tenemos?
dice que se presenta una disminución en la agudeza sensorial, comienza a fallar la vista, ¿no? Comienza a fallar, ya varias cosas comienzan a fallar en esta etapa, ¿no? La dentadura, el oído, uno oye menos, ¿no? Disminuye la coordinación y la fuerza motriz. Y acá se da el famoso climaterio masculino y femenino, ¿no? Climaterio masculino y femenino. Los cambios fisiológicos en la mujer se llama la menopausia. Y con la menopausia la mujer cesa ya la menstruación, cesa la menstruación. Entonces la mujer pierde la capacidad reproductiva, ¿no? Y también ahí se dan cambios humorales, ¿no? Las mujeres con la menopausia se vuelven más sensibles, más irritables, ¿no? Así se van volviendo. Las mujeres comienzan a tener sofocos, ¿no? Mucha calor, ¿no? Es por los cambios hormonales, ¿no? En el caso del varón se da la andropausia, ¿no? Pero en el caso del varón, como ustedes sabrán, chicos, ahí el varón no pierde la capacidad reproductiva. Disminuye la cantidad de esperma, eso sí, ¿no? La libido disminuye, eso sí, disminuye la libido, ¿no? La cantidad de espermatozoides, pero no pierden la capacidad reproductiva, ¿no? Si no, dice, pregúntenle al papá de Julio Iglesias, ese cantante español, dice que a los 90 años se comprometió, ¿no? Tuvo su hijo a los 90 años, ¿no? Y a los 91 años de haber nacido su hijo, o sea, perdón, después de un año de haber tenido a su hijo, se murió el señor, ¿no? A los 91 años. O sea, no se pierde la capacidad reproductiva. En el desarrollo cognitivo, se da la máxima desarrollo cognitivo. Es decir, a esta edad están en la cúspide la memoria, el pensamiento, la reflexión, la creatividad, ¿no? Está en la cúspide del desarrollo cognitivo, es en esta etapa. En el aspecto psicosocial, otra vez regresamos a Erikson. El conflicto que se presenta acá es el conflicto de generatividad versus estancamiento. ¿Qué se entiende? Una persona ya de 40, 50 años, chicos, tiene la sensación que su vida no es eterna, pues, ¿no? Cuando uno es joven, sí, uno cree que, o tiene esa sensación de que su vida es eterna, la muerte está recontra lejos, ¿no? Pero acá ya no, ¿no? Entonces, las personas, como ven que su vida, ¿no? Se va acortando, ¿no? Entonces, les sale una necesidad de trascendencia, de dejar huella, de dejar algo acá en este mundo, ¿no? Por eso que se presenta acá la generatividad. Generatividad es aportar en favor de mi comunidad, de mi país, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un profesional, ¿no? En psicología, ¿no? Entonces yo ya me preocuparía por escribir un libro sobre mis experiencias o sobre algún tema en particular para dejar a los nuevos psicólogos jóvenes, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y me da esa necesidad, ¿no? Si yo soy una persona católica, ¿no? Y ya tengo mis 50, 55 años y estoy en una comunidad religiosa, me preocupo por de repente formar talleres de formación para matrimonios jóvenes, ¿no? Y les doy charlas, ¿no? Sobre formación a matrimonios jóvenes. ¿Cómo se llama eso? Generatividad, aportar en favor de otros, ¿no? Y las personas que no tienen esta necesidad, entonces esas personas viven en el otro lado. ¿Cuál es el otro extremo? El estancamiento, ¿no? Son esas personas que se sienten que su vida es un hueco, ¿no? O que en su vida están girando como trompo, en el mismo lugar, en el mismo sentido, ¿no? Entonces, esas personas sienten que no pueden aportar nada y más bien se sienten víctimas de las circunstancias, ¿no? Entonces, no levantan cabeza, como se dice, para mirar adelante, ¿no? ¿Qué cosa se llama eso? Estancamiento, ¿no? Luego tenemos la adultez tardía. La adultez tardía se presenta a partir de los 65 años para adelante, ¿no? Hasta la muerte. En el desarrollo físico, ¿qué se da ya? Ahí es un franco deterioro de la capacidad física y sensorial, ¿no? Es decir, ya ahí hay problemas, no sé, de repente en la vista, glaucoma, catarata, problema de la córnea, ya son un problema más serio, ¿no? Como que los órganos se van deteriorando, ¿no? Miren, chicos, cómo la esperanza de vida ha mejorado en los últimos años, ¿no? Antiguamente dice que la esperanza de vida era hasta los
eh, en los incas, ¿hasta qué edad era? En los incas, en la época de los incas, ¿no? Creo que era 30, 40 años nada más, ¿no? 30, 40 años, ¿no? Luego, después en el año 1800, ¿no? Más o menos era 50 por ahí, ¿no? 50 años, ¿no? Ahí se morían hasta ese rango, ¿no? Luego, en 1900, hasta 1950, era hasta 60 años, ¿no? Hasta 60 años. Ahora con el desarrollo de la medicina, las tecnologías, ¿no? De la salud, ahora nuestra esperanza de vida ha aumentado tremendamente, ¿no? Tremendamente. ¿Cuál es la esperanza de vida acá en el Perú? ¿Hasta qué edad se espera que llegue a vivir una persona, ¿no? 75, como dice Guido, ¿no? Correcto. E incluso dentro de hombres y mujeres hay una diferencia. Las mujeres viven más, ¿no? 2 años más que el varón en promedio, ¿no? Pero básicamente, si bien es cierto, hay un potencial genético, pero también es cierto, chicos, que tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? De las personas, con la alimentación de las personas, ¿no? Por ejemplo, acá es una sorpresa general, ¿no? Fiesta nacional, que una persona llegue a los 100 años, ¿no? Uf, una persona llega a los 100 años, ahí está, el alcalde se va con su tortita ahí a la casa de ese abuelito que cumple 100 años, ¿no? Porque son pocas las personas que llegan a 100 años. Sin embargo, en otras sociedades, ¿no? Es común ver que personas lleguen a los 100 años, ¿no? Ahí tenemos el caso de Japón, por ejemplo, ¿no? Que tranquilamente llegan a esa edad y no les sorprende a ellos, ¿no? Que muchas personas lleguen a esa edad, ¿no? Bien, entonces ahí comienzan a aparecer las enfermedades crónicas, ¿no? Ya tenemos las diferentes enfermedades crónicas que aparecen, ¿no? La diabetes, por ejemplo, una de ellas. Ahí tenemos también la artritis, el reumatismo, comienzan a aparecer, ¿no? ¿Qué más? Ahí también tenemos las famosas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Qué triste es cuando una persona comienza a padecer de Parkinson, ¿no? Perdón, de Alzheimer, ¿no? Entonces, las personas ya no reconocen a sus familiares, ¿no? No reconocen a los familiares. El familiar se acerca a atenderlo, la paciente con Alzheimer cree que es un extraño que viene a hacerle daño, ¿no? Comienza a tener alucinaciones, ¿no? Y comienza a gritar o comienza a agredirlo, ¿no? O sea, ya prácticamente no es tu abuelita, no es tu abuelito, es otra persona ya, ¿no? Es otra persona. O sea, es triste el final de las personas con Alzheimer, ¿no? Luego tenemos en el desarrollo cognitivo. En el desarrollo cognitivo se presentan dos características: incremento de la inteligencia cristalizada y deterioro de la memoria a corto plazo. Y la inteligencia cristalizada, ¿se acuerda cuando habíamos visto a Cattell, ¿no? Es sabiduría, ¿no? Es cuando las personas resuelven problemas en base a conocimientos, experiencias, ¿no? Entonces, el abuelito ya se convierte en una persona más sabia, ¿no? Más sabia. No sé si ustedes han escuchado esa frase que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es decir, el cúmulo de años de vida vivida, ¿no? Entonces nos da un nivel de experiencia. De repente al papá, ¿no? Tenemos el abuelito, el papá y la nieta, ¿no? La nieta salió embarazada, 16 años embarazada. Para el papá se acabó el mundo, se acabaron sus proyectos, sus ilusiones como padre, porque la hija de 16 salió embarazada, ¿no? Pero ahí interviene el abuelito, ¿no? Pone paños fríos, relativiza ese hecho, ¿no? Y ve algún aspecto positivo de ese hecho, ¿no? Y que el papá tiene que ya no redoblar, ¿no? Redoblar el doble de su esfuerzo, ¿no? Para sacar adelante, ¿no? A su hija, ¿no? Entonces, es aplicar sabiduría, ¿no? Eso, ¿cómo se llama? Inteligencia cristalizada. Ahí se presenta el deterioro de la memoria a corto plazo. ¿Qué es la memoria de hace unos segundos atrás, ¿no? Esto sí falla en los abuelitos. Por eso que en la conversación de los abuelitos se pierden, ¿no? Y los abuelitos nuevamente comienzan a preguntar: ¿qué te estaba diciendo mi hijita?
¿Qué te está diciendo, no? Mi hijo, ¿no? O sea, hace 30 segundos sabían lo que estaban hablando. Pasaron los 30 segundos, se olvidaron, ¿no? ¿Por qué? Porque está fallando su memoria de corto plazo. Y eso es lo que fallan los abuelitos. A veces las cosas se les pierden, ¿no? Hija, ¿qué no has visto dónde están mis llaves? Pero si yo las tenía. Ay, papá, las tienes en la mano, pues, en la mano las tienes. O las dejaste acá, mira, papá, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque falla su memoria de corto plazo. Deja las cosas ahí de repente en el horno al pollo, ¿no? Y se olvida del horno y después se acuerda cuando ya el pollo está quemado, ¿no? Igualito. El desarrollo psicosocial. Ahí tenemos el conflicto de integridad versus desesperación. Ya a partir de los 65 años, ¿cuál es la tarea, cuál es la responsabilidad de un anciano, chicos? En lo personal, ¿no? Que implique desarrollo. Hacer una evaluación de su vida, ¿no? ¿Cómo fue su vida? ¿No? ¿Fue una vida plena, satisfactoria, autorrealizada? ¿No? ¿O fue una vida mediocre? ¿No? O malgastada, mal vivida, ¿no? O sea, ¿cómo fue su vida de ese anciano, ¿no? Entonces, si la evaluación y el resultado es positivo, entonces ese abuelito va a tener una vida tranquila, serena, feliz, ¿no? Entonces, va a seguir de repente, ¿cómo se llama? Aportando, ¿no? Aportando. Pero también lo otro es que pueda ser un viejito, ¿no? Si considera que su vida no ha sido satisfactoria, que ha sido mal vivida su vida, ¿no? Ya aparece pues un viejito renegón, malhumorado, ¿no? O también de repente ese viejito que ya se le despertó la juventud, ¿no? ¿No? 70 años y ya se considera un chiquillo de 18 o 20 años, ¿no? Y comienzan a vestirse como chiquillos, ¿no? O comienzan a enamorar chiquillos, ¿no? El famoso viejo verde que ustedes han escuchado, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Es producto de este conflicto que plantea Erikson, ¿no? Bien, entonces, luego tenemos la pregunta, ¿no? Acá tenemos... Rodrigo, ya, 70 años, 75, Andrea. Andrea, Daddy Sugar. Ahora ya, los Sugar, ¿no? El Sugar, ajá, sí, pues ahí están, pues, ¿no? Ahí están los Sugar. Bien, entonces empezamos. Días antes de iniciarse un campeonato de quinto de secundaria, Javier solía decir a sus compañeros que él sería goleador del torneo y hasta le pedirían autógrafos. Luego de jugar todos los partidos, Javier no hizo gol alguno y su equipo fue eliminado. Ante ello, uno de sus compañeros dice, ya ves, mucho ruido y pocas nueces. Varios se rieron. Sin embargo, Javier no entendió el significado del refrán. Señale lo correcto de acuerdo a la teoría del ciclo vital. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? 1. El desarrollo cognitivo de Javier denota un pensamiento. ¿Ya es pensamiento abstracto? No, no es cierto, no es pensamiento abstracto. A ver, ¿qué cosa dice? A ver. La 1, la C, dice Paola, ¿no? Paola ya ha tenido la respuesta, casa, Iván, casa. Entonces, acá, esto no es pensamiento abstracto, ¿no es cierto? No es pensamiento abstracto. Correcto. Dice, 2, el pensamiento de Javier aún no está acorde con su etapa evolutiva. Claro, no está acorde con su etapa evolutiva, porque ya es un chico del quinto año secundaria, ¿no? 16, 17 años, ¿no? Entonces, esto sí es correcto, ¿no? 3, Javier ha logrado desarrollar el pensamiento. Esto no es pensamiento dialéctico, pues. Esto no es pensamiento dialéctico, ¿no? Este pensamiento lógico formal, operacional formal, ¿no? Entonces, como ya lo han señalado Isabel, Catherine, Rodrigo, Paola, ¿no? Es la C. C, ¿no? Seguimos. Rápido lo captaron, chicos, ustedes. 2. Al transitar por un parque sin usar mascarilla, Aarón es intervenido por el serenazgo, ante lo cual le responde, que me ponga la multa, no me importa, mi viejo la paga. No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando. Esto es auténtico, verídico, ¿no? Ocurrió acá en Lima, ¿no? En Magdalena. De acuerdo a la teoría del desarrollo moral de Colbert, lo manifestado por el joven expresa un nivel de razonamiento moral denominado, ¿no? A este nivel de razonamiento moral, la 2, como dice Paola, es la C, ¿no? Correcto, Iván,
Cachimbo. Carla, la C. Andrea, la C. Muy bien. Es preconvencional, pues. O sea, uno actúa en base a beneficio, ¿no? Mi beneficio personal, ¿no? Que mi perro, no me importa el resto, ¿no? Que mi perro pase, ¿no? No me importa el resto. Entonces, preconvencional. Correcto. Preconvencional es motivado por resortes externos, beneficios o evitar un castigo, o por la figura de autoridad. Ese es preconvencional, ¿no? Ya, la 3. Señale la proposición que se relacione a las características del desarrollo cognitivo en la adultez intermedia. Adultez intermedia, ¿no? Desarrollo cognitivo. ¿Cuál es la que más se acerca a esto? A veces hay alternativas que no son muy precisas, no son, pero es la que más se acerca. ¿Cuál es la que más se podría acercar? Ya. 3D, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Paola es rapidita, bien rápida es Paola. Paola Jiménez Zapaza, ¿no? Tengo la impresión, Paola, que tú ya la has revisado, ¿no? Muy bien, excelente, buena estrategia. Me parece si lo haces así, ¿no? Ya antes de entrar a clase, revisa tus prácticas, ¿no? Es muy buena estrategia, ¿no? Te felicito, Paola, muy buena estrategia, ¿no? Ahí se aprende más, ¿no? Se aprende mucho más, ¿no? Y especialmente hacer esto con los cursos que uno tiene dificultades en buena hora, te ayuda más todavía. Sus cursos tienes más dificultades, el temario, el tema del cuadernillo lo vas revisando antes, ¿no? Y ya vas con dudas, con preguntas a la clase. Entonces el profesor al dictar su clase ya encuentras respuestas a tus dudas, ¿no? Vas con la mente hábil, ¿no? Lista para atender. Bien, entonces ya, estimados alumnos, sé que no han dado su tercer examen porque ha habido dificultades, ¿no? De algunos alumnos, dicen, ¿no? Entonces se ha postergado para esta semana que viene su tercer examen. Entonces yo quiero desearles éxito, pues chicos, ¿no? Y especialmente para las preguntas de psicología, ¿no? Que esas 6 preguntas de psicología estén respondidas por ustedes, ¿no? Entonces, bien, entonces les agradezco, estimados alumnos, por su atención y muchísimos éxitos, ¿no? Muchísimos éxitos en su examen. Un abrazo, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, señorita Amelia. Hasta la próxima semana. Un abrazo.